Gracias, hermano José Luis. Hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Y pensando un poco también en ese Dios eh, ayudador por siglos mil y de la veracidad de ese Dios, este Dios de la Escritura, pensaba un poco en lo que estábamos aprendiendo el día jueves de los atributos de Dios y comenzamos a modelar al Dios de la Escritura. Decíamos que es peligroso tener una concepción de Dios diferente al Dios de la Biblia, aunque se llame Jesús, aunque se llame Jehová, aunque se llame o le diga Dios, no necesariamente a lo que tú le llamas Dios es el Dios de la Escritura. Y si no es exactamente igual al Dios de la Escritura, entonces otro Dios. Y eso también tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy en esta reflexión, en esta mañana, quizás no tan larga como otras veces, pero muy importante y muy directa, porque vamos a ver el peligro de tener un Dios como el Dios de Jonás. Y cuando hablo de Dios de Jonás, estoy hablando de un Dios con minúscula. Déjame explicarlo así. Cuando nosotros comenzamos este libro, vimos la actitud de Jonás ante Dios. Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y él le dice, no, yo no voy a ir a ese lugar, yo voy a ir a otra parte. En otras palabras, hermano amado, si bien es cierto, hemos ido desarrollando este libro paso a paso durante estas semanas, eso es tener un Dios diferente al Dios de la Escritura. Si tú te fijas ahí, el Dios de la Escritura, todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es plenamente Dios en todos sus atributos, se dirige a Jonás y le dice, Jonás, haz esto. Y Jonás le dice, no, no. Si tú te fijas, ya este patrón te va a normar cuál es el Dios de Jonás. Y no estoy hablando al Dios que le está hablando, sino que el Dios que le lleva a él a decirle no a este Dios todopoderoso. Si nosotros vamos a seguir avanzando, vemos que en el capítulo 2, luego de que el Señor, el Dios del cielo, hace una tormenta, quebranta el barco, lanza a Jonás y quebranta el corazón de Jonás en un pez, este quebrantamiento de Jonás todavía no es del todo real ni del todo sincero. No ocurre un cambio real de su corazón. Si bien es cierto, se arrepiente en el Seol, se arrepiente porque está en una circunstancia compleja. Se arrepiente porque está en una situación en la cual cualquiera podría clamar a Dios. ¿Ha escuchado usted a personas que son fervientemente ateas y que ellas son duras de corazón y dicen, yo no creo en Dios, ni me interesa tu Dios, ni no hay nada allá arriba? Pero deja que venga un terremoto, deja que venga una enfermedad grave y ellos van a estar clamando a Dios, Dios, ayúdame. ¿Te das cuenta? Esto es un poco lo que pasa ahí en el corazón del vientre del pez. Una vez que el Señor hace que este pez vomite a Jonás, Jonás cumple la promesa. Y habíamos dicho que sonaba bastante bien eso cuando dice que Jonás hace lo que dice el Señor. Y lo comparamos un poco en ese momento a lo que dice la Biblia de Noé, cuando dice Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le había dicho. O como cuando dice el Éxodo, e hizo Moisés conforme a todo lo que el Señor le dijo, cuando le dijo que hiciera el tabernáculo. Vemos ahí a dos siervos, Jonás y Moisés, que están enfocados en servir al Dios verdadero. Pero acá tenemos el peligro del Dios de Jonás. Y deja de insistir en esto. El Dios de Jonás es un Dios con minúscula. Cuando Jonás definitivamente va hacia Nínive y comienza la proclamación y dice, dentro de 40 días Nínive será arrasada, él no lleva un mensaje de consolación, él no lleva un mensaje de arrepentimiento, él no lleva un mensaje de salvación. Él simplemente lleva un mensaje de destrucción al cual él espera efectivamente que se cumpla al pie de la letra su profecía. Otra vez, él no está esperando que Dios obre lo que deba obrar.
Él no está dejando a Dios ser Dios, sino que él quiere en su fuero más interno servir a su propio Dios. Y su propio Dios es que se cumpla mi palabra. Y hermanos, esto es tremendamente peligroso porque hoy por hoy hay muchas personas en las iglesias que quieren jugar a ser Dios. Y no solamente estoy hablando de miembros o asistentes, estoy hablando también de pastores. Hermanos, nosotros, los pastores, ninguno de nosotros está llamado a servir a su propio Dios, sino que estamos llamados a servir al único Dios vivo y verdadero que nos ha llamado a toda buena obra. Ese es el propósito, como Jonás y como Moisés. Pero hoy por hoy, muchos están sirviendo al Dios de Jonás. Déjeme comentar un poco a través de la escritura lo que ocurrió. Una vez que Jonás hace esa proclama, que él quiere en su foro interno que se cumpla a todas luces, que venga destrucción sobre más de 600,000 personas, y dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, y vio Dios sus acciones luego de que tanto el rey como toda la nación recibiera una gracia abundante de parte de Dios, y este don del arrepentimiento sobrenatural, dice, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta noticia para cualquier siervo verdadero de Jesús, cualquier siervo verdadero de Dios sería una tremenda noticia. Si te acuerdas, Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas cómo luchó Abraham por 50 justos, 40 justos y así quiso jugar con Dios un poco a subir y bajar la apuesta? Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el corazón de Dios ante el arrepentimiento de Sodoma y Gomorra hubiera llegado a detener su mano de condenación? ¿Tú crees que estaría Abraham gozándose y saltándose y riendo porque Dios detuvo su mano de juicio y condenación? Sin duda habría sido así. De hecho, él clamó por la ciudad. Pero, hermano, piensa en esto. Si bien es cierto, esto es una noticia gloriosa, cuando dice que Dios vio las acciones del arrepentimiento de todos los hombres, y recordemos que este arrepentimiento es un arrepentimiento sobrenatural que viene de parte de Dios, porque es imposible que toda una nación de más de 600,000 hombres en 35 kilómetros cuadrados se hayan arrepentido todos al mismo tiempo, unánimemente. Eso es un acto solamente de Dios, la gracia soberana de Dios cayendo abundantemente sobre ellos. Y lo veíamos la semana pasada también en esta idea de esta gracia escatológica que va a recibir el pueblo de Israel cuando vengan y vean a aquel que fue traspasado. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás, este hombre que está sirviendo a su propio Dios? Veamos lo que nos dice la Escritura. Comenzamos también el capítulo 4 y terminamos en el capítulo 3 con esta gloriosa bendición de que Dios se arrepiente de destruir a la nación de Nínive y salvarla. Mira, el capítulo 4 comienza con un pero. Después de una gran noticia, después de una gran victoria, después de una gran hazaña que se ha logrado en el gozo del Señor, el capítulo 4 del libro de Jonás comienza con un pero. Y dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Hermano amado, el día de hoy vamos a ver el peligro del Dios de Jonás. El peligro del Dios de Jonás. Quiero que me acompañes un segundo para que podamos entrar en oración a este mensaje. Señor amado, vamos delante de su presencia en esta hora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos y a no errar el blanco. Ayúdanos, Señor, a no cometer ese pecado de no estar claros, estar enfocados en lo que eres tú, en quién eres tú, lo que haces tú, en lo que quieres tú. Señor amado, es tan fácil en este tiempo cambiar las miradas. Tantas religiones, tantas sectas, tantas denominaciones que nos distraen de enfocarnos en ti y solamente en ti, el único y verdadero Dios,
conforme a lo descrito por tus atributos en la Escritura. Señor amado, quiero pedirte que en esta hora seas abriendo las mentes, los corazones también de los que nos están viendo, para que ellos puedan examinar en profundidad si están siguiéndote a ti, el Dios de la Biblia, o si tienen al Dios de Jonás. Señor, guíanos en esta hora, danos el entendimiento y obra conforme a todo lo que tengas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces el mensaje de hoy es el peligro del Dios de Jonás. Y vamos a comenzar repitiendo el versículo 1 del capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Qué desagradó a Jonás? Si tú te das cuenta, lo que desagrada a Jonás es la misericordia y el arrepentimiento de Dios al salvar a una nación que él venía a condenar y que él había proclamado: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y cuando Dios se arrepiente del daño que iba a hacer, Jonás, en vez de gozarse, en vez de glorificar a Dios porque tú eres justo, porque misericordioso es el Señor, lo que hace Jonás es enojarse en gran manera. Y esto, hermanos, nosotros lo vamos a ver en un primer punto que lleva por título Tomando el lugar de Dios. Es muy peligroso. Es muy peligroso, e insisto, es muy peligroso cuando un creyente, cualquiera, ya sea pastor, miembro, asistente, o cualquier sea el título que tuviera este creyente, se sienta en el lugar de Dios o quiera tomar el lugar de Dios. Hermanos, esto es tremendamente peligroso. Muchos de nosotros, o muchos de aquellos que andan tratando de hacer la obra de Dios en lugar de Dios, hermanos, están en un completo error. Nosotros no podemos ni debemos tomar la obra que le compete solamente a Dios o al Espíritu Santo, en este caso, en nuestro tiempo. Hermanos, cuando nosotros nos creemos Dios, cuando jugamos a tomar el rol de Dios, nosotros no estamos sirviendo al Dios de la Biblia, estamos sirviendo al Dios de Jonás. Y eso debes tenerle claro. Ningún creyente bien nacido de lo alto va a jugar a tomar el rol de Dios, puesto que no nos compete. Dice la Escritura que esto que Dios hizo desagradó a Jonás en gran manera. ¿Por qué? Porque Jonás, hermano, no estaba interesado en servir al Dios todopoderoso de la Escritura. Jonás no estaba interesado en adorar y glorificar el nombre del Dios todopoderoso manifestado como Yahweh en la zarza ardiente. Él quería, hermano, él quería agradar al Dios que le gobernaba. El Dios que gobernaba a Jonás, el Dios de Jonás no era Yahweh. El Dios de Jonás era su propio corazón. El Dios de Jonás era su propio yo. El Dios de Jonás era estar agradado con lo que él quería, con lo que él pensaba, con lo que él anhelaba. Y hermanos, ese es un tremendo peligro para ti en esta hora. Porque muchos de nosotros, sin saberlo, en este momento estamos siguiendo y sirviendo al Dios de Jonás, no al Dios de la Escritura. Tú haces lo que haces no por agradar a Dios ni por servir a Dios, sino por lo que tú crees, por lo que tú piensas o por lo que a ti te agrada. Pero hermano amado, ese no es el propósito del Dios de la Escritura. Por lo tanto, tú no puedes tomar el lugar de Dios. Tú no puedes, ni debes, y querer siquiera tomar el lugar de Dios. Si tú te sientes el Espíritu Santo, hermano, estás pecando. Estás pecando porque no eres Dios. Hermano, lo que hace Jonás aquí es querer imponer su voluntad por sobre las decisiones y las obras que el Dios del cielo está haciendo. Qué peligroso. Y volvemos a ver a este Jonás del capítulo 1 y 2. Este Jonás rebelde, este Jonás contumaz. ¿Contumaz qué es? Rebelarse o ser soberbio a la autoridad superior. Y la autoridad superior en este caso de Jonás era Dios mismo. Hermano amado, cuidado con tomar o querer tomar el lugar de Dios
sirviendo al Dios de Jonás. ¿Recuerdas tú quién en Edén quiso tomar el lugar de Dios? Estoy hablando del Edén del cielo. Estoy hablando del trono de Dios en el cielo. ¿Quién quiso jugar a ser Dios? ¿Quién quiso tomar ese lugar que solo Dios es digno de tomar? ¿Recuerdas que había un serafín protector que tenía el trono de Dios para hacer guardia y vigilancia? Y él, en un momento en su corazón se corrompió. Y en vez de adorar al Dios de los cielos, de la tierra, Dios tres veces santo, él en su propio corazón dijo, yo debería ser Dios, yo debería tomar ese trono. Hermano, tú conoces la historia, tú conoces qué ocurrió con ese hombre, con ese ángel, con esa creación. Esa creación se corrompió y fue expulsada del reino. Hoy día se conoce como el padre de mentira o el calumniador. Y muchos hoy están haciendo el mismo trabajo de Satanás, calumniando y calumniando. Ese es el trabajo de Satanás. Hermano amado, ten cuidado. No vaya a ser que tú quieras estar tomando el lugar de Dios y Dios tenga que desterrarte también como lo hiciera con Satanás. Hermano, lo que hace acá Jonás es tremendamente peligroso y vuelve a mostrar su propia esencia, otra vez del Jonás verdadero, del capítulo 1 y el capítulo 2. Y este capítulo 3 te muestra que muchas veces nuestro arrepentimiento van a ser lágrimas de cocodrilo, como se diría hoy día en nuestro país, que son un arrepentimiento falso, o es un arrepentimiento circunstancial, o es un arrepentimiento por conveniencia. Pero apenas yo vuelvo a mi estado normal, a mi solidez normal, vuelvo a ser lo mismo que era antes. No hubo ningún cambio. En Jonás, esto nos demuestra que no hubo un cambio. Y él quiso tomar el lugar de Dios. Pero esto desagradó a Jonás. Fíjate, la misericordia de Dios, el accionar de Dios, la voluntad del Dios todopoderoso desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. La palabra se enojó ahí, enojarse, es la palabra yará, que significa estar caliente, prenderse. ¿Te has sentido alguna vez así cuando hay algo que te molesta y te calienta por dentro? Algo así estaba ocurriendo en el corazón de Jonás. Pero no necesariamente que tú te enojes o te pongas caliente de rabia, quiere decir que estés en lo correcto. Porque aquí Jonás estaba en lo incorrecto y estaba caliente y enojado porque no se cumplió su propio deseo. No se cumplió el servir a su propio Dios, a su propio yo, pero Dios hizo su voluntad, buena, agradable y perfecta. No vaya a ser hallado enojándote, airándote, calentándote en contra de Dios por lo que Dios hace o permite. Él es Dios, no tú. Él es Dios, no tú. Nosotros, siervos somos. Nosotros, postulantes a siervos inútiles somos cuando queremos servir a Dios. Recuerda esto, amado hermano. La misericordia de Dios desagradó al profeta rebelde. El enojo que tenía Jonás era como un fuego ardiente dentro de su corazón. Hermano, no sufras con los decretos de Dios. No juegues a quebrar a Dios o a contradecir a Dios. Simplemente sométete a la voluntad de Dios. Y sometimiento quiere decir que aceptas lo que Dios hace. Por ahí leí una frase que sujeción no es igual a sumisión. Y hermanos, eso es un tremendo error. Porque si tú no te sujetas a Dios y no eres sumiso delante de Dios, entonces, hermanos, simplemente está mostrando un corazón altivo y orgulloso. Si hemos de ser quebrantados, quebrantémonos en toda la medida de la esencia de lo que eso significa. Sujeción y sumisión. Nosotros, hermanos, ¿quiénes somos para ir en contra de la voluntad de Dios?
¿Quiénes somos para tomar a Dios cuando nos guste y dejarlo cuando no nos guste? Eso no es ni sujeción, ni sumisión, eso es rebeldía, y eso es tener un corazón como el que tenía Satanás, un corazón que quería servirse a sí mismo. Entonces, cuidado con querer tomar el lugar de Dios, y ojo que tienes que ver el peligro del Dios de Jonás, este Dios con minúscula. Un segundo punto que nosotros vamos a ver en esta mañana, luego de tomando el lugar de Dios, es siendo más sabios que Dios, siendo más sabios que Dios. Y como te decía al principio, este mensaje no pretende ser un mensaje muy largo o muy profundo, muy teórico, muy técnico, es tremendamente directo y frontal a ti. Y el mensaje del fondo es: cuidado con el Dios de Jonás, porque el Dios de Jonás era el mismo. Primero, quiso tomar el lugar de Dios, como muchos tratan hoy día de tomar el lugar o el rol del Espíritu Santo, hacer la obra de Dios. Y eso, amados hermanos, eso es un peligro, es una herejía. Tú no jamás vas a ser Dios. Segundo, siendo más sabios que Dios. Ah, dentro de mi país hay bastantes dichos, y en los dichos populares dice que hay un roto. El roto chileno es muy pillo. Un pillo es aquel que con su intelecto trata de dar vueltas a situaciones y vencer a cualquier oponente, por más grandioso que éste sea. Hermanos, nosotros no podemos, no podemos vencer a Dios. No podemos prender a Dios. No podemos ser más que Dios. Recuerda que la Escritura dice que Dios prende al sabio en su sabiduría y al sagaz en su sagacidad. Hermanos, nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Lo que hace Jonás aquí es un tremendo error de juicio, de criterio. Es un tema de idolatría, porque en vez de seguir al Dios de la Escritura, sigue al Dios de su corazón. Versículo 2 nos dice, del capítulo 4 de Jonás: y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Hermano amado, fíjate lo que le está diciendo Jonás a Dios. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo te decía? ¿Te has dado cuenta cuando una esposa generalmente ve que un esposo comete un error y ella dice: te lo dije, mostrándole una sabiduría previa? Pero hermanos, esto no es gracioso cuando un hombre, un mortal, y más encima rebelde, que está sirviendo a su propio Dios del ego, confronta a Dios y le dice lo siguiente: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Señor, ¿acaso no te lo dije? ¿No te lo anticipé? ¿No te dije yo que iba a ser así? Y hermano, fíjate lo que está haciendo Jonás aquí. Él está mostrándose como más sabio que el Dios de la Escritura. Más sabio que el Dios de la Escritura. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Y como yo soy más sabio que tú, Dios, como yo sabía antes que tú las cosas que tú ibas a hacer, Dios, entonces fíjate, en mi sabiduría y en mi sagacidad, yo tomo acciones para hacer conforme a mi sabiduría. Dice, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente. Tú me dijiste: anda a Nínive, pero como yo sabía que tú no ibas a cumplir tu palabra, o que tú te ibas a equivocar, o que tú te ibas a arrepentir, entonces yo quise anticiparme a eso y ser más sabio que tú e ir a Tarsis, porque yo soy más sabio que tú, Dios. ¿Cuántas veces, hermano amado, estás tomando decisiones anticipadas, decisiones apresuradas, como este atolondrado de Jonás, que se precia más inteligente o más sabio que Dios, pero no lo es? No lo es. Y hermano amado, quisiera enfocarme en ello.
Ten cuidado cuando tú quieras ser más sabio que Dios. Acá el general del ejército, el Yahweh Shabaoth, que es el Dios de los ejércitos, es Él. El que planea la guerra es Él. El que da la comisión es Él. Hermano, ¿qué haces tú tratando de cambiar los preceptos de Dios? ¿Qué haces tú tratando de anticiparte a Dios para ir a otra cosa? Si Él ha dicho lo que ha dicho, nuestro rol, hermanos, es el rol de esclavos. Nosotros somos dulos. Y si a alguien le molesta esto de la sumisión o el sometimiento, hermano, entonces el tal no sirve para ser un cristiano, porque un cristiano es un esclavo de Jesucristo. Y un esclavo de Jesucristo no está para pensar, no está para rebelarse, no está para hacer conforme a lo que él quisiera, sino que está para hacer todo lo que Dios ha dicho, y eso es todo. Y si tú me dices que son fuertes estas palabras, recuerda al Señor Jesucristo que Él se declaraba a sí mismo como un esclavo y Él de su propia boca dice, no hago ninguna cosa que venga de mi propio querer, sino que todo lo que el Padre me ha dicho que deba hacer, eso es lo que hago. Y gloria a Dios por eso. Entonces no me hables de sumisión, no me hables de sometimiento. Si tú quieres hacer tu propia voluntad en tus propios términos, cuando tú quieras y como bien quieras. Y si estás haciendo eso, déjame decirte que tú tienes al mismo Dios de Jonás. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres más sabio que Dios, ni yo tampoco. No estamos aquí para ser más sabios que Dios. Estamos aquí para rogar y pedir sabiduría, para poder poner por obra el plan y la voluntad manifiesta de Dios en nuestras vidas. Esclavos, dulos somos. Y hermano, cuando tú logres llegar al punto de obedecer plenamente la voluntad de Dios, déjame felicitarte porque has ganado un título honroso. ¿Sabes cómo se llama ese título? Siervo inútil. Siervo inútil. ¿Sabes por qué? Porque solamente has hecho aquello que se te ha pedido hacer, no más. Y eso somos. Entonces, cuidado con querer ser Dios. Cuidado con querer tomar ser el lugar de Dios. Cuidado con jugar a ser el Espíritu Santo. Cuidado con querer ser más sabio que Dios. Recordemos un poco por qué está pasando esto, ya en lo profundo. Jonás no quería ser un profeta fracasado, proclamando destrucción, cuando Dios estaba dispuesto a ofrecer salvación. Era un poco lo que esto estaba pasando. Jonás no quería que los asirios gozaran de la misericordia de Dios, ni de ser el mensajero de Dios a ellos. En verdad, de todos los enemigos de Israel, los asirios eran los más crueles. No solamente destruyeron la ciudad de Samaria y deportaron a sus habitantes, sino que pusieron a otra gente en la tierra de manera que los judíos ni siquiera tenían patria a la cual regresar. No solamente Jonás tendría fuertes prejuicios contra ellos, sino que muchos de sus compatriotas tampoco probablemente hubieran estado tan gozosos de dar el mensaje que venía de parte de Dios. Cuando Jonás se siente más sabio que Dios y quiere tomar el lugar de Dios, es porque él está tratando de defenderse a sí mismo. Más que obedecer a Dios, él quiere tener honra, él quiere tener gloria y él quiere defender una posición. ¿Sabes por qué? Porque ya Deuteronomio 18:22 decía lo siguiente: si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra de Jehová, esa palabra de Jehová no se ha hablado. Con presunción habló el profeta. Y de acuerdo a eso, ese profeta falso, mentiroso, debía morir. Entonces, Jonás dijo: yo, Señor, siendo más sabio que tú, por eso yo iba a Tarsis y no al lugar que me dijiste, porque yo sabía que tú ibas a perdonar a esa gente porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Y eso me hace a mí un profeta mentiroso. Por lo tanto, yo debía cuidar mi integridad, yo debía cuidar mi reputación, yo debía cuidar mi estatus. Hermano, eso es basura. ¿Qué te importa a ti cuidar una posición, un estatus o una reputación?
El único que debe hablar bien de ti es el Señor que te ha enviado y comisionado. No estamos aquí para hacer lobby, no estamos aquí para hacer relaciones públicas o políticas. Nosotros estamos aquí para cumplir y obedecer la voluntad de Dios en el momento que Dios dice que tengamos que hacer. ¿O tú piensas que Juan el Bautista andaba haciendo lobby y era políticamente correcto? ¿Tú crees que hablaban muy bien de Juan el Bautista las personas que lo oían acusar al propio rey? Hermanos, que no te ocupe, que no te ocupe en tu vida cristiana el distractor de querer tener una posición o fama o gloria. Muchos hoy andan detrás de los focos y de las luces, pero amado hermano, no te preocupes tú de ello. Tú busca enfocar el rostro de Dios y que si a ti se te ve en algún momento, tú seas el reflejo de Cristo. A esto hemos sido llamados a ser. Jonás estaba cometiendo un error de querer mantener su estatus, su posición, de querer mantener un, un buen hablar de él. ¿Estás preocupado de que hablen bien de ti? ¿Esa es tu mayor preocupación? ¿De ser considerado? ¿De ser consultado? ¿De ser una persona importante? ¿De ser alguien que influencia a las masas? ¿Un influencer? Si eso es así, entonces, hermano, sal de la Biblia, sal de la Escritura, sal de la Biblia, sal de la iglesia y ándate a YouTube y sé un influencer. No pierdas tu tiempo. Los que estamos en la Escritura, los que estamos en la Biblia, estamos para hacer y obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, con mayúscula. No del Dios de Jonás, no la de tu corazón. Recuerda de lo siguiente. Salmos 115 nos recuerda en su primer versículo. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre. Gloria. Si estás preocupado de tu reputación, antes de obedecer a Dios, o si quieres jugar a usar a Dios para ganar reputación, ten cuidado, porque es peligroso seguir al Dios de Jonás. Y hermano, eso está pasando hoy día. Muchos en las redes sociales están preocupados de ganar una reputación, usando a Dios. Es más, muchos están tratando de ganar dinero vendiendo un producto muy caro que hoy día se llama sana doctrina. Hermanos, esto es lamentable, pero es así. Conferencias carísimas, libros carísimos en pro de la sana doctrina. Cuidado, puesto que la sana doctrina en sí misma también puede llegar a ser un ídolo, sobre todo si te la venden, sobre todo si tú buscas jactarte o gloriarte por ello también. Cuidado. Esto no les va a gustar a muchos seguramente, pero bueno, no estamos llamados a que les guste la palabra de Dios a muchos, sino que Dios sea glorificado y exaltado a través de ello. Un último punto que ocurre con Jonás. No solamente Jonás está sirviendo a su propio Dios, que no es el Dios de la Biblia, no solamente Jonás está queriendo tomar el lugar de Dios, y no solamente Jonás está queriendo ser más sabio que Dios, sino que Jonás también se muestra o se quiere mostrar como más justo que Dios. No solamente quiere tomar el lugar de Dios como primer punto, no solamente quiere mostrarse como más sabio que Dios en el segundo punto, sino que también en un tercer punto, él quiere ser más justo que Dios. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. La paga del pecado es muerte. Cuando hablamos de paga, estamos hablando de justicia. Justicia es pago. Cuando Jonás está diciéndole, oh Señor, te ruego que me quites la vida, está haciendo un juicio de valor, está diciendo, quiero que hagas justicia. Y la mejor justicia que puedas hacer Dios, no es lo que tú tienes planeado, no es lo que tú tienes pensado, no es nada de lo que tú quieras, es lo que yo quiero. Y lo que yo quiero y lo que yo pido por justicia es, quítame ahora la vida. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que está haciendo Jonás? Jonás está lejos de ser un siervo de Dios o un esclavo de Dios. Jonás está luchando por sus propias convicciones.
por sus propias visiones, por sus propios deseos, por sus propios anhelos, por su propia sabiduría, por su propia justicia. Hermano, ¿cuántas veces no has estado tú en ese lugar? Y si tú estás hoy en ese lugar, entonces debes arrepentirte delante del Señor y caer quebrado, no solamente en sometimiento, sino que en humillación y en sujeción y en sumisión también. Ten cuidado, hermano, ten cuidado porque tenemos este libro para que nos deje precisamente esa advertencia de un siervo que no quiso servir, de un siervo de Dios, pero no del Dios de la Biblia, sino que de su propio corazón. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Dice Raeri, un escritor, Jonás prefería la muerte antes que ponerse de acuerdo con la buena voluntad de Dios. Jonás prefería morir antes que aceptar la misericordia de Dios. Jonás prefería morir antes de querer hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿no es eso lo que está haciendo el mundo día a día? Pidiendo muerte antes que obedecer y conocer a Dios. Es peligroso, hermano amado. Es muy peligroso jugar a tomar el lugar de Dios. Ya lo hizo Satanás y sabes cómo quedó. Todo aquel que rechaza a Cristo en su vida se está proclamando o se está entronizando como Dios, está tomando el lugar de Dios. Todo aquel que quiere ser más sabio que Dios va a ser prendido en su sabiduría y en su sagacidad, y Dios lo va a quebrantar y humillar. La pregunta aquí no es si esto va a pasar, es cuándo va a pasar, porque de que ocurrirá, ocurrirá en tu vida. Y hermano, no intentes ser más justo que Dios. No intentes ser más amoroso que Dios. Tú no tienes más amor que Dios. Tú no tienes más justicia que Dios. Tú no tienes más santidad que Dios. Y si tú pretendes algo así, entonces déjame decirte que eres solamente un legalista y un fariseo, pero no eres un siervo del Señor del cielo. Lamentable lo que estamos viendo con Jonás. Pero también así es lamentable con muchas personas que proclaman ser cristianos por años y empiezan a dar los frutos de lo que es el seguir al Dios de Jonás. Hermano amado, ¿estás tomando tú el lugar de Dios? Hermano amado, ¿eres más sabio que Dios? Hermano amado, ¿sientes que eres más justo que Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete y ven a Cristo en quebrantamiento, en humillación, porque quizás Dios en su misericordia, así como libró a Nínive, también te libre a ti del Dios de tu corazón y Él pueda entronarse como el Dios en tu vida. El Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Y espero que este mensaje breve sea de bendición para tu vida y que Dios sea obrando en ti. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, con tristeza en el corazón, delante de ti, Señor, expongo esta oración. No por un asunto de que tú no hayas salvado a Nínive, sino por ver a este siervo negligente, ver a este siervo duro, ver a este siervo que no te tenía a ti considerado como el único Dios verdadero, sino que tenía sus propios anhelos, deseos. Él quería gloria, él quería ser renombrado, él quería, Señor, tener una reputación. Pero Dios, ¿qué nos importa a nosotros la reputación? ¿Qué nos importa a nosotros tener un nombre en este mundo? El único que nos importa que nos reconozca, al único que nos importa servir, al único que nos importa no defraudar, es a ti, Señor. Los hombres fallarán, tú no. Los hombres aplaudirán, mas tú, Señor, revelarás lo que hay en cada corazón. Y, Señor, dice la Escritura, que tú en tu tiempo harás justicia, que tú en tu tiempo, Señor, harás juicio y verdad, y que tú, Señor, no podrás ser burlado. Y si bien es cierto, también la Escritura, como lo señalaba Jonás, dice que tú eres clemente y misericordioso, la misma Escritura cierra con que no tendrás por inocente al culpable. Dios amado, quita de nosotros estas deidades,
Quita de nosotros el yo. Quita de nosotros el querer jugar a ser Dios. Quita de nosotros querer tomar el rol del Espíritu Santo, Señor, cuando no nos compete. Y ayúdanos a poner por obra todo aquello, Señor, que tú estás proclamando y diciendo con tu verdad y tu palabra. Señor amado, esa es nuestra oración, ese es nuestro gozo y ese también es nuestro deseo. Ayúdanos, Señor, no a ser inteligentes, no a ser sagaces, ayúdanos a ser obedientes, sometidos, subyugados a ti. Ese es el deseo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.